En el nombre de Jesús, ministranos, Rey. Una vez más te lo pido. Y todos digamos amén. Así que leemos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice Dios, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cerra tus ojos y decirle, Señor, gracias, porque ya me estás hablando. Adentrate en mi alma, decirle a Dios. Te abro las puertas de mi corazón hoy una vez más, para que hables al entorno más íntimo y profundo de mi ser, decirle a Dios. Para que no quede pesadamente en los oídos engrosados, que no lo son y sean así jamás en nosotros, como en aquella clase sacerdotal de aquellos días que oían como que no oyeran y no percibían, porque sus corazones se habían cerrado. Sensibilízanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si te pido un aplauso, ¿se lo damos? Claro que sí. Es para el Rey. Es para ti, oh Dios. Recibe honores y gloria por siempre y para siempre. A su nombre. Hermanos, tomen asiento. De verdad, infinita la gracia de Dios para nosotros. Y más, cuanto más en este tiempo, justamente sabiendo Él mejor que nosotros, que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, levanten la mano que los que vinieron el martes. Los martes de oración, de ministración, están siendo de predicación también. Y Dios nos estuvo hablando en un pasaje profético que anunciaba, nos recordaba, nos confirmaba que estábamos en los tiempos finales. Y esto que Dios está haciendo son retoques, son arreglos finales en nosotros. Palabras como las que hoy estamos recibiendo tienen que ver con ese hecho de que Cristo viene pronto. Decirle que tenés al lado, no hay tiempo que perder. Tenemos que estar avisados de eso. Tenemos que apresurarnos, tenemos que extendernos a lo que tenemos por delante, tenemos que olvidarnos ciertamente de lo que queda atrás y dejarnos tomar e influenciar por el Espíritu Santo. Fíjate que esta palabra que habla de los frutos del Espíritu Santo, como bien lo digo, porque así bien está dicho en la palabra, son frutos del Espíritu Santo. Si se le está hablando a una iglesia que se le da a conocer, se le menciona de alguna manera esto que estamos diciendo, un comienzo y un final, y cuando digo eso me refiero a los tiempos, ¿no? Me refiero a la gracia, que este día la gracia que pronto va a terminar, va a sonar la trompeta, y quizás en la dispensación de los tiempos de Dios y de la existencia de la iglesia en este mundo es un poco como le tuvo que decir a este mismo pueblo de los Gálatas, un poquito antes, si quieren búsquenlo, si no yo se los leo en el capítulo 3, les dijo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cuántos saben que la iglesia empezó por el Espíritu, no? El libro de los Hechos nos da testimonio de eso. Bueno, que no terminemos estos tiempos finales nosotros como la misma iglesia, aquella, la iglesia de Cristo, hoy también, que no terminemos en la carne, sino en el Espíritu. Y así mucha gente en su carrera espiritual empezaron bien y van terminando mal. Y de esto, cuando se habla de esto, se habla de necedad. ¿Tan necios sois?, dice. El necio es el que no se da cuenta de la importancia de los tiempos, lo que estamos hablando también. Y hay que volver, si fuera necesario, si es que no fuimos, al inicio, a los primeros tiempos, al primer amor, cuando andábamos en el Espíritu, cuando todo era algo fresco y novedoso. ¿Viste como ahora la primavera está floreciendo por todos lados, todo es fresco?
hojas en color verde fresco, capullos, flores. Y esa es la primavera de Dios que nosotros tenemos que recuperar si la perdimos. Y saber esto, que vivimos en un tiempo donde quizás se cumpla esto en algunos, no nosotros, sí, que la iglesia empezó por el Espíritu y la gran mayoría quizás termine en la carne. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, en este tiempo se trasluce, se deja ver la sensualidad, la seducción, el pecado, la inmoralidad, todo eso que se hablaba justamente para estos tiempos finales en la palabra que recibimos el martes. Pero es grato saber, hermano, que por encima y mucho más fuerte que todo eso es lo que de Dios tenemos, el paracleto que de Dios tenemos aquí en la tierra en este tiempo, porque no fuimos dejados huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que también, miren en este mismo capítulo 3 todavía, ya volvemos al 5, ¿no? Ese Espíritu Santo nos dice en el capítulo 3, versículo 5, que nos es suministrado. Aquel, y esto es con mayúscula, Dios, el Padre, Jesús, como el dador del Espíritu Santo, como el bautizador del Espíritu Santo, Él nos suministra el Espíritu Santo. Es como que estás en una estación de servicio, ¿no? Venís a la iglesia y no pones nafta común, ni siquiera pones super, ponete premium, ponete la suministración de la gloria de Dios. Sí, porque en este tiempo nos es suministrado el Espíritu Santo de Dios. Levanta tu mano y decirle: Señor, no quiero estar con el tanque vacío. Se me apaga el motor, me arrastra al mundo, me lleva el pecado, me lleva la carne, pero andar en el Espíritu de Dios es grato. Por eso es que justamente dice, volvemos al capítulo 5, en el versículo 16, dice: andad en el Espíritu. Claro, si te ha sido suministrado el Espíritu, Dios te está suministrando Espíritu ahora. Cuando doblas rodillas en casa, Dios te suministra el Espíritu. Cuando lees la Biblia, que es Espíritu, Dios te suministra Espíritu. Entonces después andás en el Espíritu, podés andar en el Espíritu, es una elección. O andás en el deseo de los ojos, o andás en las concupiscencias, o andás en las corrientes de este mundo, o andás en el Espíritu, mucho mejor. Y se puede andar en el Espíritu, Se puede andar en esta vida que andamos, ¿no? Porque salimos, porque vamos, porque venimos, porque trabajamos, porque hacemos tareas, y se puede todo eso hacerlo andando en el Espíritu. El que viene sobre nosotros, hermanos, yo siempre lo veo representado también en aquella figura que nos dice el libro de Ezequiel, hablando de los querubines, que dice que sobre ellos, sobre su cabeza, hay una gran expansión. Y yo lo veo muy así, de esa manera, ¿no? La presencia de Dios, uno como que siente eso, ¿no? Como una gran expansión sobre nosotros, ¿no? Algo que está ahí, algo que es palpable, algo que se puede desechar, de eso se puede uno olvidar, desprender, negarlo, contrariarlo, o mejor aún, andar en el Espíritu. Cuando todo lo demás deambula alrededor de nosotros andar en el Espíritu, podemos hacer eso. Y podemos, y esta es otra connotación que nos suma este pasaje, en el versículo 17, podemos cumplir los deseos de Él. Porque todo esto, hermano, es para o agradarnos a nosotros mismos, los deseos de la carne, o cumplir el deseo a Jesús. ¿Cuántos como si el Señor nos preguntara, ¿no? Y nos dijera como a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuánto le podemos decir, Señor, yo te amo? Entonces cuando uno lo ama, lo que está buscando permanentemente es cumplir su deseo, agradarle. Cualquier ser que ame a quien ama siempre busca agradarle. Y uno ya tiene que secundarse, ¿no? Ponerse en segundísimo plano y buscar siempre cumplir el deseo de Dios. Que por cierto, nosotros no lo podemos cumplir, ¿Cuántos lo intentaron ya y fracasaron? Levantemos todas las manos. En nuestras fuerzas, todos fracasamos. Y Dios ya lo sabía, Dios está de vuelta. Nosotros vamos de ida, Él ya está de vuelta.
Por eso te está diciendo, no es con fuerza, ¿sí? No es por la ayuda aún del ejército, es por mi espíritu. Es por el Espíritu de Dios en nosotros que Él va a crear en nosotros su deseo, va a ser nuestro deseo. Y lo que nosotros no podríamos hacer, lo va a hacer Él en nosotros. Porque esta es una cuestión de sustitución, así como la salvación. Porque Cristo murió sustitutivamente en nuestro lugar, sustitución para salvación. ¿Sí? En cuanto al creer por fe, para arrepentimiento y perdón de pecados es lo inicial, pero también es por sustitución, hermano, el poder mantenerse en esta salvación. ¿En qué sentido lo digo? En que ya no vivo yo, vive el Espíritu de Cristo en mí. Y como decíamos, lo más importante, porque no es cuestión egoísta de decir, solo me importa salvarme. No, lo que más me importa es agradar tu corazón, Jesús. ¿Estás ahí para dar un aplauso? Aleluya. Cumplí el deseo, no de la carne, sino del Espíritu. Importantísimo también, como dice el versículo 18, ser guiados. Todos somos guiados por el Espíritu. Dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? Bueno, dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Ahora la cuestión es, ¿te dejas guiar por el Espíritu? Cuando Dios te dice, hace esto, hace aquello. Cuando Dios te dice, deja lo que estás haciendo, cambia el orden de lo que ibas a hacer, vení primero a mi palabra. Eso me hace acordar a mí mismo ayer de noche, mirá. Una cantidad de tareas tenemos, ¿no? Hoy como pastor me he puesto la soga al cuello yo solo, ¿no? Porque me he llevado mucho trabajo pastoral, ministerial, en cuanto también a las comunicaciones, radio y el canal de televisión, me lo he llevado a casa. Y a veces son las 12, la 1 de la madrugada, y ahí estoy todavía con algunos quehaceres entre manos. Y ayer dije, bueno, un montón de cosas tengo que hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después voy con mi devocional, en cuanto a lectura, y algo más de oración. Y Dios como que me guió, me dijo, no, primero yo. Yo no podría decir, pero esto es para vos, Dios. No, pero antes que aún lo de Él, está Él. Entonces uno, si lo prioriza a Él, si uno es guiado por Él, uno se libra. Mira qué secreto tan lindo se revela acá. Dice que los que son guiados por el Espíritu no están más bajo la ley. Si vos te dejás guiar por el Espíritu y no lo contristás contradiciéndolo, primero, ya no vas a estar más bajo la ley del pecado. El pecado no va a ser ley, no va a ser autoridad en tu vida. Él nos libró de la ley del pecado, Jesús, a través del Espíritu que nos da. Pero también uno puede entender y aplicar esto. Ya no vamos a estar bajo la ley. En verdad le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas que se estaban por subyugar nuevamente bajo los rudimentos de la ley de Moisés. Es decir, en otras palabras, para resumir y pasar en limpio, si no querés jamás caer en tal mala suerte, ¿no?, de ser un fariseo, un legalista, un religioso, ¿sí?, para que ya no estés bajo la ley y seas un legalista, entonces déjate guiar por el Espíritu. Hay un gran peligro en esto, no es una cosa menor, porque el Señor a los fariseos los aborreció. ¿O cómo los trató? Fariseos hipócritas, les decía, ¿no? Y esto y aquello, y le decía luego a sus discípulos, miren, si ustedes no tienen más justicia que esto, los fariseos no van a entrar al reino de los cielos. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y quién nos cuida de esa levadura del fariseísmo? La religiosidad. Vengo, estoy, alabo, hasta sirvo a Dios, pero capaz que mi corazón está lejos. ¿De qué me serviría? Ellos servían a Dios. Ellos hacían muchas cosas. Ayunaban más que los publicanos. ¿Se acuerdan de esa expresión de aquel fariseo? Gracias, Señor, que no soy como este publicano. Fariseo hipócrita, ¿no? Y hacían todo. Pero cuando llegaba el momento de que Jesús les hablaba, ellos escuchaban engrosadamente. Escuchaban así como con pesadez, como con molestia, como no con sencillez. Legalismo, que enfría y que mata.
Pero el Espíritu Santo, si no lo contristás y te dejas guiar, como hoy te dejaste guiar y te dijo, vení a la iglesia y viniste. Y te está diciendo escuchá y estás escuchando. Te está diciendo recibí y estás recibiendo. Te está diciendo perdoná y estás perdonando. Y cuando uno se deja guiar, uno es libre del legalismo. Importante, porque si no, viene Cristo y nos quedamos acá abajo. Le damos el aplauso y decirle, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu entonces. Y ahora sí pasa a hablar directamente de lo que es tema hoy. Y vaya que ya el tema se está igual desarrollando, que es el Espíritu Santo. Pero el tema central y básicamente es el fruto del Espíritu. Y nosotros malversación hacemos de estas cosas, y yo mismo me di cuenta en el momento que te dije los frutos del Espíritu, pero cuando está hablando de esto dice el fruto del Espíritu. Todo se amalgama en una sola cosa. No es frutos, sino el fruto. Porque Él es un todo en nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos darle y mostrarle a Jesús. Cuando Jesús estaba para entrar a Jerusalén, tuvo hambre y quiso comer fruto de la higuera, tipo de la iglesia hoy día, y halló que la higuera no tenía más que actividad religiosa, ¿no? Nada más que hojas, y no tenía fruto. El Señor está a punto de entrar a Jerusalén. ¿Cuántos son Jerusalén? ¿Cuántos somos habitación de Dios? Ciudad del Rey. Cristo viene pronto, Y Él en este tiempo tiene hambre de fruto. Ah, no, pero Jesús, mirá que no era tiempo de higuera, entonces ¿cómo le vas a pedir a alguien fruto en un momento difícil de dar fruto, como es el invierno? Pero Él demandó fruto aún fuera de tiempo. Porque en verdad no es injusto. Siempre es tiempo de dar fruto. Y cuando nosotros decimos, no es tiempo, no puedo, porque tengo que solucionar muchas cosas en mi vida, porque tengo muchos problemas, muchas dificultades, muchos adversarios, mucho esto, mucho aquello, ese es el tiempo más fructífero, es verdad. Claro está que a veces cuando las cosas van bien, ahí la distensión, el descuido, ¿no? Qué peligro. Pero siempre, y cuanto más en este tiempo que el Señor está entrando muy pronto a Jerusalén, a la terrenal también, ¿no? Porque sabemos el final de la gran tribulación cómo va a ser, ¿no? Él va a venir, todo ojo le va a ver, va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos y se va a partir, se va a abrir un valle, el valle de Armagedón, va a haber una batalla final, la sangre hasta el nivel de la altura de los cuellos de un caballo, los frenos de las riendas de un caballo. Y luego que el Señor destruya con el resplandor de su venida y la espada de su boca al anticristo y todas las naciones que van a luchar por él y a rodear la santa ciudad. Y entonces va a empezar el milenio y nosotros vamos a reinar con él. Dale el aplauso y decirle, Señor, pero hoy quiero que reines en mí para luego poder reinar contigo. Así que se habla de fruto porque es una cosa única que la hace uno solo y es el Espíritu. Son frutos, o fruto, perdón, ¿viste? La inercia de la costumbre. Fruto del Espíritu. Porque nosotros no podemos. No es nuestro, no es fruto de nuestro esfuerzo. No es fruto de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, nuestra trayectoria. Es fruto del Espíritu lo que Él tiene hambre y tiene deseos de encontrar nosotros. Y si miramos, hablando brevemente, ¿no? Y ya retomo esto, de las cosas que vino a darnos el Espíritu, nosotros hablamos muchas veces de los dones del Espíritu, ¿no? Y eso es concerniente a la ministración, a dar gloria a Dios ministerialmente, a ganar nuevas almas, donde fe, donde milagros, profecía y demás. Pero esto yo creo que es primero y todavía más importante. ¿Por qué? Porque se pueden tener frutos, se pueden tener dones y hasta se puede profetizar, que es el don más importante, y en aquel día dice que le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, apartado de mí, hacedor de maldad, el fruto de ustedes era malo.
Entonces, ¿qué más importante? ¿Los dones o el fruto? Decirle que tienes el fruto. Porque puede ser heraldo para otros y vos mismo perderte. ¿Me van siguiendo? Hello, ¿están ahí? Así que es importante el fruto del Espíritu. Es importantísimo. Y es Él haciendo en nosotros lo que le agrada a Dios. Por eso, aclarando eso, sigamos con lo que sigue. Y se habla de fruto, ¿no? Y cuando uno habla de fruto, uno piensa en algo más o menos ovoide, algo más o menos redondo, ¿no? Recién hablábamos de una higuera y un higo. Y mayormente cualquier fruto es más o menos así, como diciéndonos, mira, los frutos del Espíritu que nosotros Dios quiere generar, ejecutar y ejercer, tiene que tener caras para todos lados. ¿Viste? Como algo redondo o algo un poco quizás más bien ovalado, ovoide, ¿no? Eso es a lo que nos referimos, o algo como un fruto. No es que solo le doy el fruto del amor a quien yo quiero y a otro le doy una versión de gruñón. No, tenemos que dar todo lo que es el fruto del Espíritu en todas las direcciones. Por supuesto que primero para arriba, ¿no? En lo normal de un fruto cuelga de arriba, ¿sí? Ahí está el tallo. ¿Cuántos están orando por José Pedro, mi hijo menor? Está en Nueva Zelanda. Está en picking de naranjas y limones. Picking es cosecha. Está tomando experiencia un poquito laboral, aparte de pasear por allá, definiéndose, es lo que yo le decía, andá y definí un poquito tu vocación, a ver si es la carrera que estás haciendo, agronomía o no. Y eso, ¿no? Los frutos cuelgan de arriba. ¿Para quién es primeramente el fruto de querer ser quien Él tiene el deseo que yo sea? Para de quien dependo, para Dios. Pero mi forma ovoide, con caras para todos lados, ¿sí? Tenemos que hacerlo así y de parte de Él y para agradarlo a Él con todos los demás, aún con los difíciles de soportar. Decirle que tiene al lado como el pastor. Y bueno, una de acá y otra de arena, ¿no? No, es una broma como diciéndote, aquel también, ¿eh? A ese otro también. Al que te hace la vida imposible también. Tenés que darle el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dale el aplauso y decirle, Señor, yo quiero ese fruto ovoide. No, porque algunos para acá sí y para allá no. Ya no es fruto. Es para todos. Y bueno, y como tiene ese multifrente, diríamos, ese dar fruto, y lo hace el Espíritu, no nosotros, es dejarnos guiar por el Espíritu, es que nos tome el Espíritu y andemos en el Espíritu, y llenos del Espíritu y embriagados del Espíritu, ya no seamos nosotros, sino Él. Y uno diga, yo en otra situación, en esta misma ocasión, yo sería este otro, pero ahora hasta yo mismo me desconozco. Es que me ha tomado el control del Espíritu. Amén. Y cuando se habla de amor, primer fruto, no el primer más importante, porque el primero y mayor de todos los mandamientos es amarás a tu Dios. El fruto es primero para de quien dependemos, dijimos, ¿no? Fruto para amar a Dios. ¿Quién te da amor incuestionable, no intransigente, no pasajero? Amor permanente, amor ágape, enamoramiento constante de Dios. ¿Quién te inspira a amar a Dios? El Espíritu. Pero en la otra dirección, ¿quién te inspira a amar? Decíamos esta semana, el domingo pasado, tras la semana pasada de la marcha gay en 18 de julio, amar aún. No estamos para juzgar ni condenar aún a los que están en esa situación. El Espíritu. Cuanto más nos lleva a amar a nuestros seres queridos. En tiempos donde el amor de muchos se enfría. Primer fruto, dentro del único fruto, ¿no? El fruto del amor. El fruto del gozo. Gozo, como ya dijimos, primero delante de Dios. Gozarme en Dios. Gozarme porque lo tengo a Él. Gozarme a pesar de todas las tristezas, ¿sí? ¿Quién me da eso? El Espíritu.
El gozo también para con los demás, no ser un gruñón, no ser un mal genio, no ser un rezongón, no ser esos que están siempre cuestionando y esos que le dan a la batidora, ¿no? Agarran un asunto y parece que lo hacen crema y hasta manteca, luego se le corta, ¿no? Siempre batiendo lo mismo y son así y no tienen gozo. Pero cuando tenés el Espíritu, puede pasar lo que sea y estás siempre, no con una sonrisa, no estoy hablando de solo una sonrisa, estás con gozo en tu interior. Y así como el amargo amarga, el que tiene gozo contagia la alegría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El fruto también es fruto de paz, esa paz que te da Dios. No importa en lo que estés, la situación cual sea, lo que esté pendiente todavía, lo que esté sin resolver todavía, y tenés paz. Puede ser que tengas una cuenta para pagar y tenés paz. Tenés esa cuestión de estar quizás como en una inconsciencia, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando tenés el Espíritu, ahora en el otro frente, hoy decíamos el fruto, para con los demás, tenés paz con todos. Ah, pero imposible, pastor. Y yo te digo, casi tenés razón. Porque tener paz con todos en cuanto a ustedes respecta. Vos por ahí construís la paz y viene el otro y te la destruye. Vos estás para bien y para buenas y viene el otro y pega con la maceta y la punta y te destruye lo que levantaste, para bien. Pero vos sos un constructor de paz y no te cansás, porque el que te da ese fruto es el que no se cansa. Dios no se adormece, no se dormirá, dice el que te guarda. Bueno, las cosas de Dios no se agotan, por eso seguimos dando fruto. Y cuanto más ahora, ¿no? Hay gente que lo dio y se cansó, se agotó. Empezaron por el Espíritu y ya a esta altura poco les importa y están terminando por la carne. Pero viene Cristo pronto. Y es hermoso tener el fruto del amor, fruto de paz, fruto de gozo, fruto de paz, fruto de paciencia. Qué importante es eso, ¿no? La paciencia. Ser pacientes, aguantar, no impacientarse. Primero para con Dios. A veces nos quiere venir la impaciencia con Dios. Dios, ¿y para cuándo? Mirá que lleva tiempo esto. Y ahí nos ponemos un poquito a regañadientes con Dios. De ninguna manera. Primero paciencia para con Dios. Ya Dios va a orar. Dios sabe lo que hace. Ya va a venir. No fue hoy, pero puede ser mañana. Paciencia. Y sabiendo que eso viene del Espíritu y se genera en nosotros la paciencia, cuanto más también para con los demás. Sí, porque alguien me decía ayer, sí, pero mirá que yo he tenido que tener paciencia, y no solo en este asunto que me estaba comentando, sino con mi familia también. Y le digo, sí, ¿quién no? Porque la perfección no está en la familia. Pero uno tiene que ser paciente porque es la familia lo que Dios te dio. Sí, y hablo de la familia de la iglesia también. Es la iglesia que Dios te dio. No es agarro mi cacharpo y me voy. Total, está lleno de iglesias por todos lados. Nadie pregunta cuando llegas. Te vas, venís, todos esos asuntos que no está bien en alguna medida y en algunos casos. Pero lo cierto, hermanos, es que la paciencia nos decora delante de Dios. Como un fruto, ¿no? Es agradable a la mirada. No solo al gusto y el paladar y el sabor, sí, que el Señor le está tomando a esos frutos. Sí, cuando son de buena tierra, de buen lugar, dan el gusto preciso. Hablando de José Pedro, ¿no? Dice, la fruta de acá de Nueva Zelanda no saben lo rica que es. Nosotros que la tenemos a la fruta de Uruguay como sabrosa, dice, no se compara a las naranjas de allá, los limones de allá. Todo dice que es impresionante el sabor que tiene. Cuando mejor es la tierra y el clima, ¿sí? Más condimento, más sabor tiene. Estás en buena tierra. Hay buen clima de Dios para que le des el fruto del Espíritu al que viene a buscar el fruto, que es Jesús. Dale el aplauso. Tiene hambre y él lo quiere encontrar higueras vacías. Ah, no, que no es tiempo, es tiempo. Aleluya. También la benignidad
que se refiere a una manera suave de ser y relacionarse con los demás, ser apacible, ser agradable, ser dulce. Eso es benignidad, la persona suave, tranqui, de buen trato. Yo no te estoy diciendo que no haya momentos de esa rigidez, aún como Jesús, de autoridad que él tuvo, y por momentos él, claro, en la corrección tenía que corregir, no es toda dulzura, porque mucha miel empalaga, ¿no? Y tiene que haber un balance, pero en términos generales, ¿sí? Cuando la normalidad está rigiendo, bueno, así tiene que ser el creyente. Benignidad habla de bondad también, y la bondad es inclinación a hacer el bien. Uno está por el Espíritu inclinado a dar una ayuda, por ejemplo, el que viene. En estos días yo estaba en el auto, llegó el auto a una luz roja, paré, y vino uno de esos que van a pedir a la ventanilla, y dije, este ya lo conozco, no me acordaba tal de la cuestión de él, y vino y me dijo, mire don, porque ya después de cierta edad me tratan así, ¿no? De usted y todo eso, pero bueno, eso está hablando de que tenemos algún año, ¿no? Y me dice, bueno, mire don, yo no le voy a pedir, no le voy a mentir, le estoy pidiendo para el vino, ¿me puede dar algo? En verdad, antes que él viniera, yo ya estaba manoteando monedas y folletos. Entonces yo digo, voy a aprovechar esta ocasión. Le di unas monedas, le di el folleto de Cristo y le digo, esto es mucho mejor que el vino. Uno tiene que estar inclinado al bien. Yo cuando entré me encontré con dos hermanitas muy queridas que están por ahí atrás, que me hicieron acordar los jueves de allá 18 de julio, ¿no? Y cuando estábamos con el comedor. Y es una visión que no se perdió. Estamos buscando, queriendo lograr una casa, un lugar donde recibir a los no pudientes, a los que están en situación de calle, como lo hicimos años y años, 18 de julio. Y bueno, acá no se puede todavía. Cuando esto sea nuestro, veremos. Aunque uno llegó a un concepto, ¿no? No está bueno de entreverar ganado. Y nosotros somos ovejas del Señor, ¿verdad? Y ahí viene cada uno de lo otro que no sabes ni cómo calificar, porque viene gente inconversa. ¿Se acuerdan los líos que nos metían en los cultos, no? Entonces uno dice, bueno, aprendiendo un poquito más, porque mucha gente de Dios se corría, se iba, pues y esto, y se iban. Entonces dijimos, bueno, cuando venga eso otra vez, vamos a separar. Si alguien de ellos quiere venir a los cultos, que venga, pero ya viniendo al culto y no a comer, sin interesarle el culto y terminar haciendo cualquier cosa en los cultos como nos hacían. Pero la bondad nos tiene que regir donde andemos, no el juicio y la condenación y el prejuicio, prejuzgar a la gente. No tenemos que estar dispuestos a bendecir. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y si alguien te pide un para el vino, busca la ocasión, aprovecha la ocasión, detenete con el necesitado, sé un buen samaritano. ¿Quién te da eso? El Espíritu de Dios. Porque el espíritu humano corre apurado y nunca tiene tiempo. El espíritu humano dice, este es un vivo, no me va a sacar a mí también. No. Ese es el espíritu humano. El Espíritu de Dios se inclina, escucha, atiende, aconseja y ministra. ¿Cuántos dicen amén? Fruto de la fe. Uno de los más importantes es la fe. La fe, un milagro. Creer en lo que no se ve, tener certeza, tener convicción del que no he visto jamás. Ese milagro que a veces flaquea en nosotros, la fe, te la da el Espíritu de Dios. Es un fruto que te hace creer y seguir creyendo, que te hace luchar y seguir esperando, que te hace como ver el invisible, que te hace vencer ejércitos, que te hace prevalecer, porque esta es la fe que ha vencido, la fe de Dios, ¿no? No la imaginación, la que viene del Espíritu y la revelación de Dios. También la mansedumbre, también entender que tenemos que ser así mansos, como quienes, ¿qué quiere decir eso? Un manso es alguien que no se pone bravo. Decir que no te pongas bravo, Hay gente que se pone brava. Ah, te pusiste bravo. Y se ponen así que hasta se les transforma la carita, ¿no? Se les saltan los ojos. Ese de manso no tiene nada. Es un bellaco. Es un novillo indómito como Efraín. ¿Sí? Tenemos que ser mansos.
Y la mansedumbre está asociada con ser insensible, en el buen sentido. Así, como que no te importara, como que no te llegara, como que no estás sensible, como que no estás cosquilloso, ¿no? Lo que te pase, y entonces, listo, no hay reacciones violentas, estás manso, estás tranquilo, estás insensible. El ego lo tienes allá abajo. No andás saltando, diríamos, a la primera ocasión. No tenés mansedumbre. Y ¿sabés? Un dato interesante, hablando de los animales, los más mansos terminan siendo guía de los demás. Por ejemplo, te cuento, en el campo, ¿a cuántos le gustan los caballos? Por ejemplo, a mí me encantan los caballos. Y hay caballos que llevan un cencerro, una campana acá abajo, y ¿sabes quién es? La yegua vieja, esa mansa, esa que nunca dispara. Y entonces se acostumbran al ruido del cencerro de la campana, y los más bellacos toman como referencia a esa yegua mansa, ¿sí? Y bueno, termina ella de alguna forma guiando todo el rebaño. Las personas mansas heredarán, ¿cómo dice el Salmo? La tierra. Bienaventurados los mansos, porque van a heredar la tierra nueva también. Dale el aplauso, manso, mansedumbre de Cristo. Aleluya. Y ya terminando, templanza. Eso que te pegan y no te rompen. Eso que te da con fuerzas del infierno y vos estás templado como un acero de Dios. Eso te da el Espíritu, hermano, te da el Espíritu Santo de Dios. Y sabes que contra esto no hay ley, no hay autoridad. No hay quien pueda con un ungido de Dios, con alguien que está en la unción del Espíritu Santo. Cerrá tus ojos y decime cómo vas a terminar vos. Ya viene Cristo. ¿Cómo empezamos todos? En el Espíritu. ¿Cómo están algunos? Más o menos. Capaz que no están en el Espíritu. Y les empuja el mundo y las modas y la sensualidad y las fotos del Facebook son de ellos como la de uno más de este mundo. Esas cosas que no muestran diferencia, pero la diferencia que empieza por adentro se muestra hasta afuera. El Espíritu de Dios nos cela con celo santo, y el mismo Dios de paz que os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. No hay que andar en la carne, no hay que hacerle el deseo cumplido a la carne, hay que cumplir el deseo del Espíritu, y Dios es Espíritu. Yo quiero agradar tu corazón, decirle a Dios. Y yo no puedo decirle, yo no puedo. Pero gracias por esta sustitución. Señor, que yo ya no viva, que viva el Espíritu de Cristo en mí. Quiero la sustitución, la llenura, Señor, la suministración del Espíritu. Hoy y cada día hay que estar delante de aquel que os suministra el Espíritu, en los cultos, en las reuniones hogareñas, en las predicaciones, en la lectura, en la oración, los ayunos, las vigilias. Y ahí Dios suministra Espíritu. Y luego vas y andas de cabeza levantada, pudiendo agradar a Dios en lo que no podías. Porque no es por fuerza, es por mi Espíritu. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores,
Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.